Clase 2.3, números naturales y números romanos. En el Analiza nos dice que debemos describir el número romano equivalente al número natural 23 y 19. Antes que nada, nosotros debemos de recordar que los números romanos solo tienen símbolos equivalentes para los siguientes números. Es decir, para 1, que sería la I mayúscula, para 5, que sería la V, para 10, la X, para 50, la L, para 100, la letra C, para 500, la letra D, y para 1000, la letra M. De tal forma que si nosotros nos piden a nosotros que un número natural como 23 y 19 lo encontremos, es su número equivalente a número romano, nosotros debemos de expresar en primer lugar esos números como una suma de cualquiera de estos números, una suma de 1, de 5, de 10, de 50, de 100, de 500 o de 1000, porque recuerden que es simplemente ir sustituyendo, que cuando tenemos 5 lo cambiamos por una V, cuando tenemos 100 lo cambiamos por una C, cuando tenemos 50 lo cambiamos por una L, y así en cada uno de los casos. En el literal A tenemos el número 23. En este caso, el 23 hay que tratar de escribirlo como la suma de cualquiera de estos números. Obviamente que entre más grandes mejor. Por ejemplo, 23 se puede escribir como 20 más 3, lo cual en otras palabras 23 es equivalente a decir 10 más 10, y el 3 lo podemos descomponer como 1 más 1, ¿verdad? Entonces el 23 en romano nos quedaría de la siguiente forma. Para el 10 tenemos un símbolo en romano, sí, tenemos X. ¿Cuántas veces tenemos sumando 10? 2 veces. Entonces yo agregaría 2X. Luego agregamos en este caso 3i, dado que tenemos 3 1 sumando. Puedo escribir de esta forma las 3i de una sola vez. Es válido también, o ir i por cada una de las i. Ahora, en el caso del literal B, nosotros tenemos el número 19. Ojo que un símbolo no lo podemos repetir más de 3 veces, como en este caso, que el número 1 lo repetimos hasta 3 veces. Ya si yo repito aquí una vez más el 1, eso ya estaría incorrecto. De tal manera que el 19 nosotros lo podemos encontrar como la suma de 10 más 9. Entonces de acá nosotros podemos recordar de la clase 2.1 el pergamino a cuánto equivale 9. O también podemos recordar que no tenemos símbolo o no tenemos número para el 9. Entonces en este caso el 9 lo podemos escribir como 5 más 4. Pero ojo que el 5 es el símbolo V y el 4 en este caso es de esta manera, porque si yo escribo 4 unos, esto estaría incorrecto. Entonces, ¿cómo podemos hacer en este caso? Podemos recordar que 9 es el resultado de a 10 restarle 1. Entonces cuando tenemos esos casos que a 10 es restarle 1, entonces aquí vamos a tener que el 19 sería igual a 10 más 10 menos 1. Entonces el 10 vale X en romano, y 10 menos 1 o 9, si nosotros nos recordamos por los primeros 10 números naturales en romano, eso sería 1X. Y esto justamente 10 menos 1 es el proceso de escribir un número menor antes de la X, que en este caso sería el 1. Dado que no podemos escribir 4 veces el 1, es decir que 19 es esto, sería incorrecto. Esto no es posible. Entonces hay que tener en cuenta
de aprenderse los números romanos, además desde el 1 hasta el 9, cómo se escriben cada uno de ellos, para que nos sea útil en este caso. De tal manera que esta X tiene relación con este 10 y esta X tiene relación con 10 menos 1, que en otras palabras es 9. Entonces ahí ya tenemos la representación de estos números naturales a romanos. Veamos qué dice el comprende. Dice: para encontrar un número romano equivalente a un número natural, se descompone el número natural usando los números 1, 5, 10, 50, 100, 500 o 1000. En la descomposición pueden aparecer tanto sumas como restas, tal cual es el caso del literal B, que teníamos suma y a la vez teníamos resta. Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado en eso. Recuerden las reglas de la clase anterior. Y recuerden que no pueden escribir un mismo símbolo, una misma letra, más de 3 veces. Porque si ustedes intentan escribir más de 3 veces, esa sería una forma incorrecta y tendrían que pensar en ese caso como una resta. Acá tienen 5 números en el caso del resuelve y ustedes deben de escribir estos números en romano. Estos son números naturales y hay que escribirlo en romano. Nos dice acá el amigo que debemos de recordar que en la descomposición debe de restar en algunas cantidades, ¿verdad? Así que mucho cuidado con ello. Esto sería su tarea para practicar lo aprendido en esta clase.